Lo dijo en la primera hora. Como dije ayer, lo repito hoy, el tema de los chats, de este teléfono super, ultra, mega, hiper poderoso del fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio, vean, vamos a asistir a partir de hoy, bueno, de ayer ya empezó, pero a partir de hoy vamos a asistir a una nueva telenovela en la que seguramente los chats serán manejados a conveniencia por los unos y los otros, de acuerdo obviamente a los intereses que tengan, sacarán determinadas conversaciones, otros las ocultarán. Es una pena que en este país las cosas se manejen así, ¿no? A Fernando Villavicencio lo mataron el 9 de agosto del año pasado. Y a lo largo de estos 13, 14 meses, después de este crimen que conmocionó a este país, que además es comentado de acuerdo otra vez a los intereses y conveniencias políticas, es una pena que en lugar de tratar de apuntar a la verdad sobre la autoría intelectual de este magnicidio, ahora y a puertas de la campaña política se filtren conversaciones que habría tenido el señor Villavicencio con diversos personajes. Se habla de políticos, se habla de autoridades, se habla de periodistas, etcétera, sin ningún tipo de rubor. Yo en lo personal, créanme, audiencia, quiero decirles, yo no me voy a prestar para ese manoseo. No me voy a prestar para ese manoseo. Allá mis colegas o los políticos que decidan hacerlo, que decidan sumarse al manoseo de los chats, créanme, yo no me voy a prestar para aquello. Este país necesita un mínimo de seriedad. En serio. Y para mí está claro que hay segmentos de la sociedad a los que no les interesa que se llegue a la verdad, sino les interesa escandalizar. Y mientras haya insumos para escandalizar, van a seguir posicionando narrativas. O sea, a mí me encantaría, y créanme, cómo no sumarse a una corriente que permita conocer la verdad. ¿Quién mandó a matar a Fernando Villavicencio? Hoy no se habla, por ejemplo, que de los 13 detenidos originalmente vinculados a este proceso mataron a 7 en las cárceles. Y ya vamos a hablar del tema de las cárceles, que la calentura no está en las sábanas. Ya se olvidaron de eso. Se olvidaron que mandaron a matar a 6, que mataron a 6 en la penitenciaría del Litoral, en el complejo penitenciario de Guayaquil. Y se olvidaron que mataron a 1 en la cárcel de Cotopaxi. Eso no está en la agenda de la gente que lo que prefiere es utilizar unos chats a conveniencia y filtrar lo que le conviene, lo que le interesa para posicionar su narrativa. Como digo, a mí no me interesa prestarme para aquello. No me interesa. No lo voy a hacer. El momento que aquí en este país se asuman este tipo de cuestiones con seriedad, empezando por los políticos y pasando por los colegas, en serio, yo les invito a reflexionar sobre aquello. Cada quien podrá tener el criterio que quiera, y está en su derecho. Tengo el mío. Y el mío es este. Me parece a mí cuestionable prestarse para el show, prestarse para las narrativas, manejar chats a conveniencia, sacar solamente ciertos chats y no todos. Unos dicen que son 9,000, otros dicen que son 6,000, otros dicen que son 5,000. Allá. Yo sí creo que hay un tema de responsabilidad con el país. Y en esa responsabilidad con el país estamos quienes hacemos de alguna manera opinión pública. Yo les invito a reflexionar sobre aquello. Obviamente, teniendo un juicio crítico sobre lo que se está revelando en estas horas. Ahora, hablaba del tema de los presos. Claro, en el caso de Villavicencio se olvidaron que mataron a 7 de los detenidos vinculados al crimen. Ahora resulta que el tema de los presos formará parte de la próxima campaña política. Yo le quiero decir al señor presidente de la República, con el respeto con el que siempre me dirijo al primer magistrado de este país y a su gobierno. La calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las sábanas, señor presidente.
Ayer ha presentado el presidente Noboa una propuesta de reforma constitucional que a mí me parece, opinión de quien les habla, respetando la de cada cual, es una propuesta altamente demagógica que sirve para el aplauso de un segmento de la sociedad que cree que todos los presos son el lumpen y que no hay que darles ni agua, que casi que a todos los presos hay que colgarlos de los pulgares, hay que poner a todos los presos en el mismo saco, ¿ya? No hay que darles ni agua, no hay que respetar los derechos humanos de la gente, y cuando existimos aquellos que planteamos esta discusión nos dicen que defendemos a los delincuentes cuando no es así. Cuando por este tipo de cosas ha habido abogados que defienden los derechos humanos, como Juan Pablo Albán Alencastro, como María Dolores Miño, como el doctor Alejandro Ponce, etc. Varios abogados que defienden los derechos humanos. Activistas o gente que hace trabajo social como Sibel Martínez y otros que defienden los derechos humanos son atacados por el delito de decir, señores, por más presos que sean, tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Es así. Y eso no es defender a los delincuentes. Porque bajo la lógica que sostienen algunos que cuestionan a quienes en su momento insistimos en que no por el hecho de ser presos hay que quitarles sus derechos humanos, que nos atacan y asumen que se está yendo en contra de la sociedad y respetando a aquellos afectados por los delincuentes. Entonces, no le demos un juicio justo. No instalemos tribunales, no les demos un abogado. Deténganlos y declárenles culpables y denles cadena perpetua sin ningún tipo de proceso judicial, bajo las mismas condiciones que se está planteando. Hasta el más contumaz delincuente, perdóneme, pero es así y así funciona una democracia. Hasta el más contumaz delincuente tiene el derecho a un proceso justo y a un abogado. Así nomás, así funciona la lógica en cualquier país democrático. Que estamos hartos del clima de inseguridad, por supuesto. Que necesitamos una justicia eficiente, eficaz, imparcial, objetiva. Allí sí se manejan esos conceptos. Imparcialidad y objetividad en el caso de la administración de justicia. Una fiscalía que lejos de ningún temor y favor, lejos de cualquier tipo de relación o apetencia política, se encargue de llevar adelante con sustento una acusación, porque el trabajo de la fiscalía no es imparcial, no es objetivo. La fiscalía maneja la parte acusadora, pero el juez sí tiene que manejar la parte de imparcialidad y objetividad. ¿Que necesitamos eso? Por supuesto. Que necesitamos tener un sistema institucional que respete los presupuestos constitucionales, no solamente del Ecuador, sino a nivel planetario. Nada de eso tenemos. ¿Qué necesitamos? Por supuesto. Pero de allí a pensar que la solución es quitarles derechos a los privados de la libertad, yo creo que hay una distancia muy grande entre lo uno y lo otro. ¿Qué es lo que plantea el señor presidente de la República? Pongamos el comunicado de la Presidencia de la República que ayer fue publicado en las redes sociales, ¿no?, de Carondelet. El presidente Noboa propone reforma parcial para remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria. A mí me da hasta chiste esto. ¿Saben por qué? Porque es verdad y ya vamos a revisar lo que dice la Constitución. Grupos de atención prioritaria. ¿Ustedes creen que la política de Estado, los privados de libertad son parte, desde la visión obviamente estatal, de los grupos de atención prioritaria en la práctica? Que diga la letra de la Constitución. Dice el comunicado, el presidente Daniel Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución con la finalidad de eliminar de la categoría de grupos prioritarios a las personas privadas de libertad. En ese sentido, el mandatario propone reformar los artículos 35 y 51 de la Constitución de la República del Ecuador. Este planteamiento es guiado por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales que siempre deben ser, que debieron ser siempre, prioritarios para toda la ciudadanía. Como parte del proceso de reforma parcial a la Constitución, se enviará a la Corte Constitucional y posteriormente deberá ser tramitada por la Asamblea Nacional. Gracias. Sobre esto, digamos, este tema fue acompañado, el comunicado por un post del señor presidente de la República
¿Qué decía? Tengo por aquí el post del presidente. Por décadas, decía el presidente, el sentido de la justicia no ha existido cuando se trata de la distribución de recursos y servicios públicos. Hoy he enviado una reforma parcial a la Constitución para corregir este error, donde propongo remover a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria, prioridad solo para quienes lo necesiten y lo merecen. Veamos, ¿qué dice la Constitución de la República en este sentido? Pongamos el primer artículo que se plantea reformar, que es el artículo 35 de la Constitución. Lo tienen ustedes en su pantalla. Esto nos permite, evidentemente, tener un mejor contexto de lo que plantea el presidente. Vea, Dieguito, está timbrando. Ayúdeme con la puerta. Capítulo 3, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Artículo 35. Las personas adultas mayores, niñas y niños y adolescentes y mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales y antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Esto se quiere reformar. Me imagino que se pretende ahí mantener el artículo y quitar la frase que dice personas privadas de la libertad como parte de quienes recibirán esta atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Póngame el artículo 51, que es el otro artículo que plantea reformar el Ejecutivo. Está en la sección 8ª de la Constitución. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos. 1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La comunicación y visitas de sus familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Gracias. A ver, algunas reflexiones. O sea, yo leo esta sección 8ª, leo todo el artículo 51 y pregunto, ¿qué es lo que les van a quitar? Porque todavía no tenemos el proyecto de reforma. Lo que tenemos es el comunicado. Habrá que ver el texto. Me imagino que hoy será distribuido el texto para tener un entendimiento de qué van a hacer, por ejemplo, con el artículo 51. ¿Pero qué van a eliminar? ¿Van a eliminar los 7 numerales? ¿O qué van a hacer? Porque al mismo tiempo me pregunto, varias de las cosas que dice la Constitución, yo les pregunto si se cumplen. Porque hay varios tramos, muchos tramos de la Constitución que son letra muerta. Son letra muerta. Entonces, ¿de qué hablamos? Ejemplo, la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. Vayan, por ejemplo, a la cárcel de Santo Domingo, a la cárcel de Bellavista, y pregunten a los familiares de la cárcel de Bellavista. No hablo de la penitenciaría de Guayaquil. Vayan a Bellavista, la cárcel de Bellavista en Santo Domingo. Y pregunten a los familiares de los presos si les dejan visitarlos con regularidad. Pregúntenles si no es cierto que hubo meses en los cuales no recibían visitas, ni de familiares ni de abogados. Vayan y pregunten. Les hablo con conocimiento de causa. Varias notas fueron difundidas en su momento por el canal de televisión Majestad TV de Santo Domingo, con testimonios de familiares que denunciaban que no les dejaban ver a los privados de la libertad. Entonces, hasta que se cumple la comunicación y la visita de familiares y profesionales del derecho. Hay evidencias, por ejemplo, de que se cumple este presupuesto de declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. ¿Lo hacen todos? Tal vez lo hagan algunos. Tal vez ciertos detenidos que tienen determinado interés público. ¿Y el resto? ¿Me explico? Y esto es chistosísimo.
Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. Digo chistoso, para no decir irónico, suena hasta sarcástico este texto de la Constitución. ¿Saben por qué? Porque yo les pregunto si hay un sistema penitenciario en este país que garantice que los privados de la libertad, que mucha gente cree que son el lumpen y ponen a todos en el mismo saco, o sea, creen que es lo mismo un violador de niños que una persona que robó un pan para poderse alimentar y ponen a todos en el mismo saco, no se entiende, no se discrimina, no se comprende. Yo pregunto si esta gente cuenta hoy con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en las cárceles. Si ni siquiera les estaban dando de comer las 3 comidas al día, si había problemas con el contrato de alimentación, si el economato se convirtió en su momento en una fuente de corrupción. Vamos, la calentura no está en las sábanas. Yo les invito a hacer ese análisis crítico. Porque puede sonar muy bonito lo que ha planteado el señor presidente de la República, pero en la práctica, ¿cuál es el objetivo si la Constitución es letra muerta frente a la realidad cruda que viven los privados de la libertad? Dice, la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. ¿Ustedes creen que los privados de la libertad en las cárceles de este país tienen acceso a recreación? Cuando hemos tenido episodios de masacres a las cuales el país ya se acostumbró. Motines, caporales, gente que ha tenido privilegios en las cárceles. Lo que hay que hacer es quitar los privilegios a esos caporales y no poner a todos en el mismo saco. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. Yo pregunto si les van a quitar eso. Si a las mujeres embarazadas que están privadas de la libertad les van a quitar ese derecho a recibir un trato preferente y especializado, que habrá que ver si lo reciben, ¿no? Digamos, en cualquier país medianamente democrático o que se precie de ser medianamente democrático, tienes que respetar, aunque esté privada de libertad, los derechos de una persona que esté embarazada o de una madre lactante. Contar con medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. ¿En serio? Esto ocurre. Esto es lo que van a reformar. O sea, primero muestren si esto se está cumpliendo. Me encantaría saber cuál es el sustento de esta propuesta que ha hecho el señor presidente de la República, sobre todo en el ámbito económico. Los recursos para quienes los necesiten, ha dicho el presidente. El presidente ha dicho, prioridad solo para quienes lo necesiten y lo merecen. Ya. Recursos y servicios públicos. Mi pregunta es, ¿cuánto está destinando el presupuesto general del Estado para atender a los privados de la libertad a partir de estas consideraciones establecidas en la Constitución? ¿Cuánto? Si ni censo carcelario actualizado tienen. Si en este país no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo los entes especializados en cuántos presos realmente hay. ¿Cuántos no tienen sentencia? ¿Cuántos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Cuántos? Entonces, cuando yo leo estas cosas o escucho estas cosas, yo simplemente planteo la necesidad de que el país conozca cuáles son los argumentos, más allá de la intención política que puede tener el presidente, pero cuáles son los argumentos prácticos. ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto destina? ¿Destina 1 millón? ¿2 millones? ¿5 millones? ¿10 millones? ¿50 millones? ¿Cuánto destinan para cumplir con estos derechos? Y lo pongo entre comillas, porque la letra constitucional suena maravillosa. Pero se cumple esto en la práctica. Se cumple al punto de que se plantea una reforma parcial a la Constitución para eliminar esto. ¿Y saben qué va a pasar? Yo ayer chataba con alguna gente. Si mañana o pasado la Corte Constitucional va a recibir este proyecto, y la Corte, vean, les pongo esto como un evento no consentido. La Corte podría dictaminar que aquí hay regresión de derechos. Y al haber regresión de derechos no aplica una reforma constitucional. No se puede aplicar ni enmienda ni reforma parcial a la Constitución. Porque hay regresión de derechos. ¿Saben qué van a decir? Que la Corte Constitucional les acolita a los delincuentes. A mí mismo me han de estar diciendo en este momento que les acolito a los delincuentes.
Yo lo que planteo son preguntas lógicas. Destinan una cantidad ingente de recursos para atender estas necesidades que bien podrían recibir otros sectores de la sociedad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué reciben los privados de la libertad? O sea, ¿cuáles son los grandes derechos que dice la Constitución? Pero pregunto si en la práctica el Estado está cumpliendo para que, por priorizar aquello, se deje de atender otros segmentos de la sociedad. Yo creo que le falta profundidad a este anuncio, ¿no? ¿Ah? ¿Quién habla, por ejemplo, de la crisis penitenciaria en este país? Porque ¿saben qué? En lugar de plantear una reforma constitucional, ¿saben por dónde debería ir la vía? La vía debería venir por iniciar, impulsar una profunda reforma al sistema penitenciario de este país. Que no se soluciona solo con el anuncio de construir cárceles nuevas. Porque entiendo que la de Santa Elena, entiendo que está en construcción. El anuncio de la cárcel de Pastaza, vea, nada. Nos lo dijo el prefecto de Pastaza el otro día. La calentura no está en las sábanas. Acá, por ejemplo, gracias Contertulio, me envía una referencia de una nota que publicó el portal Primicias, y es una nota de hace pocos meses nomás, de abril, de autoría del colega Alexander García. El SNAI solo ejecutó el 42% de su plan de inversión y reestructuración de las cárceles. ¿Por qué no se habla de eso? De que tenemos una entidad que claramente no ha estado a la altura de las circunstancias. A mí me han escuchado decir en varias ocasiones, esto que hizo el presidente Moreno en su momento, en ese afán de a mansalva, sin ningún tipo de análisis, reducir el gordísimo aparato del Estado. El Estado es un aparato, tiene un aparato obeso, gordo, hay que reducir. Entonces, al ojímetro, ¿no? Eliminemos el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que maneja el sistema carcelario. Eliminemos porque no sirve. Hay que reducir el aparato del Estado. Y en su lugar creemos el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Larguísimo el nombre, SNAI. No ha estado a la altura de las circunstancias del SNAI, porque parte de la crisis carcelaria, sin duda, hay un montón, es multifactorial la crisis carcelaria, pero una de esas causas fue la eliminación de la institucionalidad encarnada en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. El Observatorio de Contratación Pública tachó de ineficiente al SNAI al frente de las cárceles. También cuestionó un contrato de provisión de alimentos por $27 millones. Una nota de abril pasado. Solo ejecutó el 42%. En medio de una crisis penitenciaria, el SNAI planificó en 2023 gastos e inversión por 16,8 millones, pero solo ejecutó el 42,9% de esa cifra, es decir, 7,2 millones, según datos de la propia entidad recogidos en este reporte de Primicias. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Cuánto se destina para el sistema carcelario y cuánto se ejecuta? Pregunto. Ya compraron escáneres nuevos, ya dotaron a las cárceles de nueva tecnología. O sea, en serio, ¿van a reducir el tema carcelario a quitarles derechos a los presos, aunque nos pueda caer muy mal lo que estoy diciendo? Y aunque sea políticamente vendible para una sociedad que está harta de la violencia y que necesita respuestas por parte del Estado. Porque suena bonito. Pero ¿cuál es el efecto práctico? Quitándoles derechos a los privados de la libertad, ¿se soluciona la crisis carcelaria? O sea, yo realmente no lo entiendo. Tal vez supera mi capacidad de análisis porque no lo comprendo. Y ojalá que en Carondelet entiendan el sentido de este comentario. Acá, por ejemplo, algunos mensajes. Lenin, bienvenido, buen día. Considera demagógica la propuesta. Recordemos que en la campaña anterior, el entonces candidato y presidente Daniel Noboa propiciaba y divulgaba que una persona, para ser operada de sus riñones, robaba en la tienda de la esquina. La persona pasaba a estar detenida y de ahí buscaba ser operado de su enfermedad. Yo pregunto, ¿y bien esa referencia? Es lo que yo digo. Usted no puede poner en el mismo saco una persona con este ejemplo que pone Lenin, con un violador, con un narcotraficante. No puede poner en el mismo saco. Pero incluso el violador y el narcotraficante tiene derechos, un juicio justo, un debido proceso,
tiene que recibir su sentencia. ¿Ya? Pero no por eso hay que colgarle de los pulgares. ¿Me explico? Puede ser políticamente poco vendible lo que estoy diciendo, pero así funciona la democracia. ¿Ya? ¿A qué me dice el Dani? Primero habría que decirles que tomen el control de las cárceles, tal cual. Iván, envío un abrazo, Iván Morales. Acá no tenemos un sistema de rehabilitación social, ese es mi cuestionamiento. Son mazmorras y los políticos hablan de rehabilitación, pero no hay nada por aplicar. Quieren llegar a esto, a esta reforma parcial, porque consideran que reciben demasiados derechos, que la Constitución consagra demasiados derechos. Perdónenme, yo dudo mucho que se estén cumpliendo esos derechos. Pero empiecen por plantear una verdadera reforma al sistema penitenciario. O sea, por ahí tiene que venir la cosa, no por eliminar unos párrafos de la Constitución, que estoy convencido que ni siquiera se van cumpliendo. Don Javier, en estricto derecho, los únicos derechos que pierde una persona que está presa son la libertad y los derechos políticos. Esto último siempre y cuando ya tenga sentencia ejecutoriada. Ejemplo, los privados de la libertad que no tienen sentencia pueden votar. Por eso el jueves, antes del domingo de elecciones, las elecciones comienzan con la votación de los privados de la libertad. Entonces hay brigadas del Consejo Electoral que van a las cárceles a receptar esa votación. Pero son aquellos que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada, por ende no han perdido sus derechos. Si teniendo en supuesta vigencia las normas que acabo de leer, que estoy seguro que muchos de nosotros nos desayunamos con esas normas, ¿ya? Y parece que qué bestia, qué cantidad de derechos que tienen los presos, cuántos se cumplen, ¿ya? Leer todos esos derechos se pisotean y vulneran, dice Javier Salgado. Imagínate lo que va a ocurrir si se eliminan de la Constitución. Es así. Por eso yo planteo esta pregunta pública. ¿Cumplen con los derechos estos? ¿O qué onda? Por ese mismo irrespeto del trato a los privados de la libertad, me dice Cecita Armando Bermeo, tenemos varios juicios en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación de derechos humanos. Alguna gente se ríe de esto, porque la CIDH y la Corte Interamericana sirven solamente dependiendo de las conveniencias. Y aquellos que antes repudiaban el sistema interamericano de derechos humanos, hoy, pucha, van corriendo a la CIDH o van corriendo a la Corte. Y aquellos que antes los defendían, hoy repudian. No, ¿cómo es posible? No. ¿Me explico? Es parte de esta dinámica que ocurre en nuestro país. Que desaparezcan las cárceles, dice Andrés. Ahora serán bodegas humanas, campos de concentración. Vamos por ahí. ¿En serio? ¿Qué me dice el apreciado doctor Muñoz? Le envío un abrazo. Y veamos si la Corte Constitucional da paso mediante el mecanismo de reforma parcial, lo que acabo de decir. Para mí hay una clara restricción de derechos y garantías constitucionales, decía hace un momento. Esto, así, a simple vista, podría ser considerado una regresión de derechos. Y si la Corte no da paso y le dice, presidente, usted no puede reformar parcialmente la Constitución, esto es regresión de derechos, le dirán que la Corte les está colitando a los delincuentes. El sector dice que hay una clara restricción de derechos y garantías constitucionales y esa reforma solo se puede hacer mediante una asamblea constituyente. ¿Ya? Claro que le entendí la ironía, don Andrés Relich, hable serio. Lo de las cárceles y bodegas humanas, campos de concentración, es una ironía. Acá me dice Ruth Cecilia, buenos días. Es necesario también un programa para defender el derecho de los ecuatorianos a vivir en paz. Completamente de acuerdo. Sin tantas ratas, ratones y rateros. Absolutamente de acuerdo. Pero otra vez, querida Ruth, la calentura no está en las sábanas. Me han escuchado varias veces decir eso. Jessica me dice, se olvidan de normas y tratados internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano como la Convención contra la Tortura, que son de directa aplicación y que están vulnerando con estas propuestas. Inti Gronever. Hola Inti, ¿cómo le va? El eterno debate ilógico entre la reducción del Estado, tonterías, versus un Estado eficiente. Eficiencia no es igual a reduccionismo. Para aquellos que, insisto, creen que el Estado es obeso y hay que reducirlo, y como lo hizo el gobierno de Moreno, al ojímetro. Y ahí están las consecuencias. Un país desinstitucionalizado. Acá la ingeniera Núñez está queriendo institucionar lo que ya se hace, ni lo que ya no se hace, ni comida tienen los presos. Acá, gracias Eduardo, hay que preguntarse si el organismo técnico de rehabilitación social funciona.
Pues no, porque la ley dice que la presidencia la tiene el ministerio del ramo, pero no hay ministro, hay un secretario del SNAI. Pero como no es ministro, no se convoca a los miembros del sistema. De ahí que la política pública no es evaluada ni nada porque no se convoca desde que se eliminó el Ministerio de Justicia. ¿Saben cuándo se eliminó el Ministerio de Justicia? 2018. 2018. Han pasado 6 años desde la eliminación del Ministerio de Justicia. Y acá nos reportan que el organismo técnico de rehabilitación social existe en la ley. Nada. ¿Qué pasó con la investigación de las 15 masacres carcelarias que dejaron un total de 466 privados de la libertad asesinados entre 2021 y 2024? Aquí nadie se acuerda de eso. Aquí nadie se acuerda que hubo una masacre en donde mataron a 100 y pico de presos. Porque hubo voces que decían, que se maten entre ellos, que se limpien entre ellos, no importa. ¿Qué pasa con las investigaciones sobre las denuncias presentadas por privados de la libertad y sus familiares sobre abusos de la fuerza pública a partir del control de los centros penitenciarios? ¿Qué pasa con el hacinamiento penitenciario? Pues actualmente existen 33.669 personas en los centros de privación de la libertad, cuando su capacidad es de 27.714. ¿Por qué no abordamos esto? ¿Por qué no entendemos esto? ¿Por qué no debatimos sobre esto? ¿Me explico? Una vez más, y para cerrar el comentario, porque ya lo tengo a Jorge Escala en la antesala. La calentura no está en la sábana, señor presidente. Le planteo respetuosamente dejar de lado esta reforma que es absolutamente epidérmica y que puede ser regresiva en derechos. E impulse, presidente Noboa, una profunda reforma al sistema carcelario. Por ahí va la cosa. No por eliminar unas cuantas frases de la Constitución. Frases que ni siquiera se cumplen en la práctica. Vamos a una reforma integral del sistema penitenciario, con el aporte del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial, de la sociedad civil, de la academia. Busquemos apoyo internacional, veamos experiencias internacionales, si era ver cómo. Le propongo eso, presidente Noboa, una reforma profunda al sistema de rehabilitación social, para que no sean mazmorras las cárceles, sino que sean centros de rehabilitación social. Más allá de una propuesta que es absolutamente epidérmica, que yo sí la considero que es completamente demagógica y que no termina por solucionar esta compleja situación que estamos viviendo en el Ecuador. Un par de aportes solamente para cerrar. ¿Qué me dice Andreita Orbe? ¿Cómo le va, Andreita? Hay un hilo de Carol Noroña, ya lo voy a leer, no lo he visto. Ella ha seguido, Carol ha seguido de cerca los temas estos y solamente para empezar, dice, la reforma propuesta por el gobierno del presidente Noboa para eliminar a las personas privadas de la libertad de los grupos de atención prioritaria es populista, absurda y cínica. Ya lo vamos a revisar. Carol es una narradora, una contadora de historias de lo que pasa con los privados de la libertad de sus familiares. Así que ya lo voy a leer y gracias por el aporte a Andreita Orbe. La doctora Montero, Soledad Montero, me dice, lo que a mí realmente me molesta es el populismo en plena época electoral. El tema del subsidio a la luz, los $400 para los jóvenes, el tema de los PPLs. Para mí, a mí sí me parece demagógica esta propuesta y no termina solucionando el problema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.